Buenas Tardes. tardes a todos Buenas y a tardes. todas. Les vamos a pedir que se mantengan silenciados, así podemos hacer la exposición de la manera más prolija posible. Bueno, les agradecemos a todos una vez más por acompañarnos. Hoy estamos con un tema eh, que tanta incidencia tiene en la recaudación fiscal y que a la vez tan perjudicial para los trabajadores como el impuesto a las ganancias, en este caso, persona humana y sucesión sin divisas, pedido fiscal 2023. Nos acompaña Cristina Mancilla y bueno, los vamos a dejar con la exposición. Antes, algunas cuestiones administrativas en el chat de la pantalla. Vamos a dejar un link para que puedan completar la asistencia y luego podamos remitirles el certificado de asistencia y el material de la jornada de hoy. Así que bueno, también les pedimos que cuelguen en el chat las preguntas que tengan, así si nos queda tiempo podemos hacerlas o eventualmente, como venimos haciendo últimamente, las respondemos vía mail. Así que bueno, Cristina, te agradecemos una vez más tu presencia con nosotros y te dejo la palabra. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la confianza depositada de parte de la gente de Secretaría de Capacitación y Cultura de la Mesa Nacional, que me brinda este espacio para poder compartir con todos ustedes que tanto interés tienen en esta temática, lo cual, como dijo recién Matías, creo que es de interés para todo el mundo. Como cada jornada, preparo un material que entiendo sirve para poder hacer un seguimiento de lo que es el desarrollo. Así que ahora mismo ya paso a compartir. Espérenme, ahí está. Espérenme que acá me da un cartel, me dice en pausa. Vamos a dejar de compartir y volvemos de vuelta. Porque como está entrando más gente, a medida que avanza, me pisa a mí la... Ahora sí. Muy bien. Perdón, bien dijo Matías, vamos a hablar de lo que es la liquidación de impuestos a las ganancias, periodo fiscal 2023. En esta oportunidad, la presentación va a estar ayornada además con las modificaciones que ha incorporado la ley 27.743. Esas modificaciones están dentro de lo que es el título quinto. Ese título quinto se divide en 4 capítulos. Cada capítulo tiene una fecha de entrada en vigencia diferente. Por eso van a observar que voy a ir haciendo hincapié en algunas cuestiones que son novedosas o donde tuvimos alguna modificación que impacta en lo que sería esta liquidación. Cuando uno habla de impuesto a las ganancias, no podemos dejar de mencionar quiénes son hoy los sujetos obligados a la incorporación de este gravamen. En primer lugar, tenemos que plantearnos quién hoy tiene que presentar la liquidación. Todo residente argentino que obtenga rentas de fuente argentina y que obtenga rentas de fuente extranjera tendrá que, en el caso de estar inscripto en el gravamen, incorporarla neteado de cualquier impuesto análogo o similar a impuesto a las ganancias o impuesto a la renta abonado en el exterior que podrá tomar como pago a cuenta. También está obligado aquel que tenga hoy un establecimiento permanente. Hablemos de establecimiento permanente con la definición del artículo 22 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, donde hoy un establecimiento permanente no solamente es un establecimiento agropecuario, minero, sino una obra en construcción o un servicio de asesoramiento que en el periodo de 12 meses esté más de 6 meses o a través de empleados o personas vinculadas esté más de 6 meses, cumple la condición de establecimiento permanente, lo cual obliga a el cumplimiento de presentación de declaraciones juradas. Sumado a ello, las empresas definidas en el último párrafo del artículo 53 de la ley como sujetos del impuesto a las ganancias. No olvidemos que muchos de los que estamos en esta sala, a pesar de ser sujetos alcanzados por el régimen de retención de cuarta categoría, puede darse la circunstancia
de que seamos sujetos inscriptos de oficio en impuesto cedular, y aunque no obtuvieran rentas grabadas de otras categorías y estén alcanzados por régimen simplificado, tienen que seguir presentando la declaración jurada de impuesto cedular hasta tanto soliciten la baja. Muchos tienen el alta de oficio porque en el año 2018 se activó por única vez que la gravabilidad de los plazos fijos en pesos, en dólares, con o sin cláusula de ajuste, pasaron a estar gravados a través del régimen de impuesto cedular. Recordemos también que hoy es contribuyente y tendría que presentar declaración jurada los menores de edad que obtengan rentas propias donde va a vincularse la clave fiscal del padre, tutor o curador a la quit del niño. Niño hasta los 18 años. A partir de los 18 años es mayor de edad. Pero hoy toda renta propia, producto del trabajo, profesión, oficio o de herencias legados, es disponible únicamente para ese niño y las rentas le son propias. Por otro lado, también son sujetos, y cuando hablamos de residentes argentinos, nos parece que nunca está de más hacer una breve introducción, que un residente argentino es toda persona humana de nacionalidad nacida o naturalizada argentina, y aquella persona extranjera que haya obtenido residencia permanente o hubiera permanecido con autorizaciones temporarias en el país. A esta segunda viñeta, la ley 27.743, a través del título 2 y título 1, ha concedido, digamos, facultades al organismo y al Poder Ejecutivo de poder considerar residente argentino aquel que ejerza la opción por regularización de activos y regularización de obligaciones fiscales, impositivas, aduaneras y de seguridad social, que serían residentes para el periodo fiscal 2024, con lo cual en 2024 vamos a tener quizás otros contribuyentes que no van a cumplir con estas premisas que ustedes ven en diapositiva, que surgen del artículo 116 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Es un residente argentino, la sucesión indivisa, ¿sí? Cuando el causante de esa sucesión hubiera sido o revestía la condición de residente argentino al momento de su deceso, toda sociedad o empresa unipersonal o establecimiento permanente constituido en la República Argentina a partir del 1 de enero del año 2023 en adelante. Con lo cual, recordemos que cuando hablamos de sucesiones indivisas, se dice desde la doctrina que una sucesión indivisa es la continuación de la persona humana. En un ejemplo, una persona que falleció el 23 de junio 2023 en un accidente y era titular de un establecimiento comercial, es decir, empresa unipersonal, que hoy lo sigue atendiendo la familia integrada por el cónyuge supérstite y 2 hijos menores de edad, en este caso, para el periodo 2023, va a tener el mismo quit de la persona humana, 2 declaraciones juradas. La primera declaración jurada a nombre de la persona humana, que va a estar en el periodo 2023 dividido en 2 etapas. Primero, como persona humana del 1 de enero al 23 de junio del año 2023, y luego como sucesión indivisa de esa persona humana desde el 24 de junio 2023 al 31 de diciembre 2023. Por supuesto que como sucesión indivisa tendrá que confeccionar la declaración jurada con establecimiento 1, sino una va a ser rectificativa de la otra. Eso es importante recordar porque estas figuras, como digo, son continuación de persona humana. En el primer periodo van a poder prorratear o asignar el nivel de deducciones o gastos y eso va a depender del administrador judicial, lo mismo que una sucesión indivisa, como en este caso menores de edad que no tienen rentas propias, pueden seguir siendo deducidos como cargas de familia por la sucesión indivisa. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos
la declaratoria de herederos, donde en la declaratoria de herederos pasa a ser contribuyente cada heredero designado en la declaratoria, sin importar que civilmente esa declaratoria pudiera llegar a ser impugnada. Si esa declaratoria se mantiene firme, luego se extingue definitivamente la responsabilidad de los herederos con la partición hereditaria. En el mientras tanto, a partir de que nace la sucesión indivisa, tenemos un responsable solidario, un responsable del cumplimiento por deuda ajena, que a su vez va a responder con su patrimonio ante incumplimientos que no puedan ser salvados o absorbidos por la sucesión indivisa, que es lo que se llama el administrador de la sucesión, que de acuerdo a la ley de procedimientos y a la ley al decreto de impuesto a las ganancias, sería en un orden de prelación el cónyuge supérstite, el hijo mayor o puede asignarse a un tercero. Dentro de, y esto solamente como dato porque me parece que es relevante conocer, cuando estamos en presencia de una sucesión, cuando estamos en presencia de una sucesión indivisa, el artículo 2332 del Código Civil, al cual puedo acudir, en este caso Código Civil y Comercial, como les decía, al cual puedo acudir cuando hay un vacío dentro de la ley impositiva, en este caso a nivel interpretativo, acá nos habla de un concepto y literalmente la redacción del código lo llama oposición del cónyuge supérstite, que ante la existencia de un establecimiento, en este caso para nosotros sería un establecimiento permanente, o si estamos hablando de personas humanas, nacional argentino, estamos hablando de una empresa o explotación unipersonal, donde en caso de que el cónyuge o la cónyuge supérstite no tuviera otro medio de subsistencia, puede solicitar a la justicia la indivisión por un plazo de 10 años, porque es el sustento y su modo de vida para este supérstite a partir de la muerte del causante. ¿Qué pasaría si esta persona se opone a la incorporación a una declaratoria de herederos y partición con el resto de los herederos? Bueno, tendrá que asignar o repartir las rentas con el resto de los herederos. La administración también por parte de las partes sociales, cuotas, opciones, corresponde al cónyuge sobreviviente. Este cónyuge puede oponerse también a que la vivienda que ha sido residencia habitual, la casa habitación, ya sea que haya participado con su patrimonio en la construcción o no, recordemos que, salvo que hubieran ejercido la opción de dividir el patrimonio antes de o después de que haberse consumado el matrimonio, separación de bienes, si no se diera esa circunstancia, recordemos que el organismo tiene hoy una posición tomada a través del dictamen 8 del año 85, donde el 50% de las rentas gananciales pertenecen al supérstite, al igual que el 50% de los bienes gananciales. En este caso, el código dice que si el supérstite se opone a que se incorpore al juicio sucesorio la vivienda, salvo que tuviera otra vivienda donde poder, digamos, habilitar su casa habitación, se podrá pedir el cese de la indivisión si no tiene derecho a mantenerse en esa vivienda por 10 años o hasta su deceso. Dentro de lo que es la determinación del gravamen, no podemos dejar de reconocer algunos conceptos que la ley en el artículo 26 ha definido como exentas. Y vinculado a lo que es personas humanas, entendí que era conveniente recordar que el artículo 26H, artículo que define como exento los intereses por depósitos efectuados en entidades financieras, con lo cual
cualquier colocación financiera en otra entidad no reconocida por la Ley de Entidades Financieras no tiene este beneficio de exención. Y estas colocaciones pueden ser en caja de ahorro, cuentas especiales, plazo fijo en moneda nacional, lo cual establecería que todo plazo fijo en moneda extranjera pasa a estar grabado, ¿sí? Pasa a estar grabado ese rendimiento. También a partir del año 2020 se recuperan una serie de exenciones como la enajenación de títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda de fideicomisos financieros, títulos públicos que tengan oferta pública. Recordemos que esos conceptos que yo los puse en una misma frase vienen de la derogación que había llevado adelante la ley 27430 y que luego en 2020 se devuelven como exento a través del 26H. El 26S se refiere a una exención que se vincula a la recepción o percepción de donaciones, herencias, legados y todo beneficio alcanzado por la ley de impuesto a los premios. Estos conceptos exentos, ¿por qué necesito recordarlos? Porque si ustedes tienen que hacer declaración jurada determinativa, recuerden que estos conceptos conforman la justificación de las variaciones patrimoniales y que una omisión puede llevar a un ajuste por parte de fiscalización o verificación dentro de la presunción del artículo 18F, incremento patrimonial no justificado. Por eso es necesario reconocer y recordar estas exenciones, como el 26T de la Ley de Impuesto a las Ganancias, donde van a estar exentas las diferencias de cambio. Yo tengo moneda extranjera, la voy a exteriorizar esa moneda extranjera al valor de ingreso a mi patrimonio y voy a poder obtener una diferencia de cambio cuando enajene o transfiera o permute la moneda extranjera. Por eso, cuando hablamos de enajenación, uno tiene que remitirse al artículo 3 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que define qué significa enajenación, no solamente una transferencia a título oneroso, sino las formas jurídicas de ese concepto. La diferencia de cambio y las actualizaciones de crédito están exentas, salvo que el perceptor de esas diferencias de cambio sea una persona humana, sucesión indivisa, que desarrolle actividad empresaria, empresa unipersonal, establecimiento permanente, sea comisionista, consignatario del artículo 53, en cuyo caso va a estar alcanzado en el mecanismo de ajuste por inflación una exclusión expresada en el artículo 108, inciso A. Un tema no menor, hoy una persona humana o sucesión indivisa que tenga rentas en el exterior y se generen diferencias de cambio de fuente extranjera, esas diferencias de cambio de fuente extranjera también se hallarán exentas únicamente para personas humanas y sucesiones indivisas. Este concepto entró en vigencia en el año 2016. Siguiendo, otras exenciones son las del 26U, que se refiere a toda enajenación, toda rentabilidad que generen activos financieros que coticen en mercado de valores o en bolsa de valores, como es la enajenación de acciones, certificados de acciones de residentes argentinos con oferta pública, excluidos, ¿por qué? Porque volvemos de nuevo a un principio de literalidad, aquellos sujetos que obtengan rentas del artículo 53D. Hablamos de comisionistas, hablamos de, hoy podría ser un agente de bolsa. También están exentas el rescate de cuota parte de fondos comunes de inversión colocados en oferta pública, así como intereses, rendimientos por enajenación colocados en oferta pública, sean títulos, bonos, para beneficiarios del exterior y residentes argentinos.
En el año 2023 es el último año que tenemos exento la percepción del valor de la hora extra, donde el 26X dejaba exenta la diferencia entre hora extra y hora ordinaria que se percibiera bajo relación de dependencia en días inhábiles, feriados, fines de semana. Esto se deroga recién para el periodo 2024. El 26X tenía previsto la exención de los bonos de productividad, fallo de caja o similares. Bueno, recordemos que esto estaba vinculado a una renta bruta promedio, solamente mantiene la exención para el periodo fiscal 2023. A partir del 2024 está derogado. El artículo 26Z, que eximía el sueldo anual complementario o aguinaldo, ¿sí? Recordemos también, solamente va a estar exento para el 2023, para un sector, para un determinado monto de ingreso bruto, y se deroga a partir del 1 de enero 2024, al igual que el artículo 27, que dejaba exenta los conceptos vinculados a guardias sanitarias obligatorias, activas o pasivas, como horas extras de profesionales técnicos y sistema operativo, personal operativo de salud, cuando la prestación se realizaba en centros de salud públicos o privados en todo el territorio de la nación. También está derogado a partir del 1 de enero 2024. Ahora, conociendo cuáles son los sujetos obligados y recordando cuáles son los conceptos exentos que yo tendré que en mi determinación de renta tener en un cálculo separado, primero, para poder hoy liquidar el impuesto a las ganancias 2023, primero tendría que evaluar cuál es el importe de impuesto cedular en caso de haber obtenido una renta financiera. Recordemos que en materia de rentas financieras se mantienen vigentes los artículos 97 al 100 únicamente. 95 y 96 están derogados, uno desde el 2019, otro desde el 2020. Una vez que yo tengo impuesto cedular, este formará parte de otros ingresos que no están alcanzados por ganancias porque ya tributó la renta por impuesto cedular, y el impuesto cedular, una vez que lo calculé, la renta neta del impuesto abonado tendrá que ser declarada dentro del concepto de rentas no alcanzadas, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, con el monotributo. Segundo paso, evaluar si estoy en presencia de un contribuyente que está incluido dentro de los sujetos que el artículo 105 de la ley establece que tendrán que calcular el ajuste por inflación. Cuando estos obtienen renta empresaria, tendrá que, segundo paso, calcular en caso de corresponder, como es las empresas unipersonales del artículo 53, último párrafo, ajuste por inflación impositivo, como era mi ejemplo de la sucesión indivisa, una sucesión indivisa con empresa unipersonal sería un ejemplo de quién debe calcular el ajuste por inflación. Una vez que determiné el paso 1 y 2, estoy en condiciones de establecer y determinar el impuesto a las ganancias en forma global. Recordemos que para aquellas personas que tengan otras rentas y tengan rentas del trabajo personal bajo relación de dependencia o rentas del trabajo personal en manera previsional, deben incluir en la renta general las rentas, ¿sí?, de la cuarta categoría. Si bien la ley 27430 hizo una modificación muy integral, recordemos que el artículo 2, a partir del 1 de enero del 2018, ha definido que todo resultado producto de enajenación, y enajenación no solamente es venta, permuta, dación en pago, cesión, aporte a sociedades, de estos activos financieros que ustedes visualizan en pantalla, incluida monedas digitales, títulos, bonos y demás valores,
Hoy ese resultado es renta. Como es renta, veremos luego si esa renta está exenta en alguno de los incisos del artículo 26. Cuando la norma hace referencia a activos financieros y termina el artículo 2, inciso 4, de más valores, recuerden que el concepto de más valores lo tienen definido en el artículo 9 del decreto reglamentario. Por ejemplo, cheques de pago diferido o transferencia de facturas de crédito encuadrarían el concepto de más valores. Y toda persona humana tributará por la renta financiera de fuente extranjera a través del régimen general a tasa diferencial del 15%. El impuesto cedular, simplemente a modo de recordatorio, a partir del año 2022, toda persona humana y sucesión indivisa o beneficiario del exterior quedaron alcanzados por el artículo 97 en caso de percibir dividendos. Tenemos conocimiento de que hay titulares de, por ejemplo, ADR en Argentina, que reciben dividendos. Cuando reciben el dividendo, viene ya con la retención del 7%, con lo cual la resolución 4478, si ustedes son personas que trabajan bajo relación de dependencia, no exige que deban darse de alta como contribuyentes porque este concepto va a actuar con el carácter de retención con carácter de pago único y definitivo, lo cual los libera de esa responsabilidad. Si alguien está inscripto y declara la renta financiera como renta de segunda categoría, ya la declaración jurada tiene un campo para cargar ese pago a cuenta, que es la retención del 7%. Se mantiene vigente el artículo 98, que establece grabado a tasa del 5 o 15%, 5 si es en moneda nacional sin cláusula de ajuste, 15% si es en moneda extranjera o con cláusula de ajuste. En este caso, todo activo financiero que no cotice en mercado de valores, incluidas monedas digitales, están grabados. El artículo 99 nos recuerda que a partir del 1 de enero del año 2018, todo inmueble o derecho sobre inmuebles que sea a título oneroso, y esa palabra es fundamental, que ha sido a título oneroso, que ha sido adquirido a partir del 1 de enero de 2018 y se lo transfiere a partir de esa fecha en cualquier momento, esta transferencia, costo actualizado por IPC menos el valor de venta, va a ser la base imponible sobre la cual calcularán la tasa del 15%. Por supuesto que en el caso de obtener rentas grabadas por artículo 98, podrán deducir en forma particular lo que se llama deducción especial del artículo 100, que es equivalente al importe de la ganancia mínima no imponible del artículo 30A. Por otro lado, los rendimientos, así como los intereses de plazo fijo en moneda extranjera, como no tenemos impuesto cedular del artículo 95, hoy tributarían por segunda categoría, régimen general, calificada esta renta como renta financiera del artículo 48. Para aquellos inversores en monedas digitales, la moneda digital, de acuerdo a la ley de impuesto a las ganancias, se la evalúa siguiendo el procedimiento del artículo 67 de la ley de impuesto a las ganancias como si fuera un título valor. Y para determinar la renta grabada, o para determinar la renta o quebranto, valga la redundancia, porque cuando se enajenen, se compara el precio de venta, ¿sí?, con el costo, y acá, en el caso del artículo 67, recuerden que nosotros tenemos un artículo que es el 93, ese 93 es el que a mí me define qué conceptos se pueden actualizar o no. Y si ustedes van a la lista, el 67, que es el de títulos, el 67, quedó excluido
de las actualizaciones, con lo cual el valor de ingreso al patrimonio menos precio de venta, solamente podré descontar la deducción especial del artículo 100 y sobre eso la tasa del 15%. Estos activos, una vez que yo tengo la renta, ya sea renta financiera, renta, en este caso, renta producto de la venta, yo tengo que evaluar el patrimonio que conforma, ¿sí?, el patrimonio al cierre del periodo fiscal 2023, siguiendo el procedimiento de evaluación para personas humanas y sucesiones indivisas para los bienes, podríamos decir, personales de la persona humana, que están dispuestos en la resolución 2527. Esta evaluación es puntual y específica, salvo que estemos hablando de activos que integren el activo empresario, para lo cual me remitiré a los respectivos artículos de la Ley de Ganancia. Si hablo de activos o pasivos de la persona humana, se evalúan conforme esta resolución para establecer luego el monto consumido. La fuente argentina, por otra parte, de acuerdo a la presunción absoluta del artículo 7 de la Ley de Impuestos a las Ganancias y artículo 10 del decreto reglamentario, nos definen que, de acuerdo al domicilio de la entidad emisora del activo financiero, se va a calificar la fuente argentina o extranjera. Por ejemplo, un certificado de fondos comunes de inversión o de fideicomisos, la fuente va a estar definida por el activo subyacente. Dicho No pasa esto, nada. vamos a pasar a la determinación del gravamen a la renta. Si hoy tuviéramos que hacer una declaración jurada de persona humana que puede obtener rentas de las 4 categorías, a cada categoría le van a seguir, y esto por un orden legal, no es discrecional. Yo a la renta bruta primero voy a poder descontar las deducciones especiales asignadas para cada categoría. Recordemos que las deducciones especiales, más allá de la calificación legal, se encuentran amparadas por el principio de causalidad, donde la asignación va a estar vinculada cuando la erogación sea necesaria para mantener, obtener y conservar renta gravada. Una vez que yo a cada renta he podido descontar las deducciones especiales, recién voy a obtener las rentas netas de las 4 categorías. Si es un sujeto que obtiene renta empresaria, sumaremos o restaremos el ajuste por inflación impositivo. Si ha tenido quebrantos de ejercicios anteriores, se podrán computar. Y por último, se deducen las deducciones generales definidas dentro de la norma, que ahora vamos a analizar, y llego a determinar la ganancia neta, a la cual podremos computar las deducciones personales que no pueden generar saldo a favor del contribuyente, porque la deducción personal, recordemos, es una presunción de tipo absoluta. Esto me va a permitir obtener la ganancia neta sujeta a impuesto, o también llamada base imponible, que por la alícuota que corresponda al artículo 94 llegaremos al impuesto determinado y restaremos toda retención, percepción que nos hubieran realizado y que tengamos los comprobantes, o que coincida el monto con la información que está en las bases de datos del organismo al cual puede acceder el contribuyente desde la solapa mis retenciones más anticipos, y así llegaremos al saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente. Cuando uno habla de estas rentas, más allá del esquema, nos pareció que era relevante recordar cómo se estima, cómo se determina hoy renta neta en cada categoría. Recordemos que en primera categoría el ingreso bruto anual surge de la sumatoria de las rentas están enumeradas en el artículo 44-47, y el obligado a denunciarlas es el titular de dominio de esos bienes
inmuebles, a la cual se le podrán descontar los impuestos y tasas que afecten al inmueble, la amortización del inmueble, intereses devengados por créditos hipotecarios, compras de productos que afecte al mantenimiento del inmueble, primas de seguros, gastos de mantenimiento, siempre que el bien genere renta. Si yo al inmueble lo tengo desocupado, no puedo, por más que tenga que habilitar las mejoras para poder volverlo a alquilar o para poder usufructuarlo, en los periodos que el inmueble no genera renta, no se puede computar ninguna erogación. Algo similar ocurre con las rentas de segunda categoría, que en líneas generales está previsto por las rentas de activos financieros no exentos del artículo 26, con lo cual tengo que ver cuáles son esos activos enumerados dentro del artículo 48, más las rentas vitalicias, más locación de muebles y obligaciones de no hacer, más interés accionario, intereses presuntos del artículo 52, que es exclusivo para personas humanas. Podré descontar solamente como deducción especial, porque así lo habilita la ley de impuesto a las ganancias, el 50% de rentas vitalicias hasta el recupero del capital invertido, menos las deducciones especiales que el artículo 86 habilita y la deducción por regalías del artículo 90. Así obtendrán la renta neta de segunda categoría. Y la renta neta de cuarta categoría son todas aquellas originadas no solamente en la percepción de salarios, jubilaciones, pensiones, retiros, cargos públicos, sino también aquella originada en seguros de retiro que se perciban bajo la forma de renta vitalicia y que debe ser denunciada al agente de retención, ya sea en materia laboral o previsional. Cuando el empleador, por error u omisión, cuando el empleador, por error, alguien tiene el micrófono abierto, ahí está, por omisión, error o cualquier otro motivo, aun cuando fuera imputable al beneficiario de la renta, no practique la retención total del impuesto, tendrá que inscribirse en el gravamen, ¿quién? El retenido, y declarar las rentas omitidas y abonar el impuesto. Hay conceptos también que están de no denunciados, o sea, hay conceptos de erogaciones que yo puedo leer en la ley de impuesto a las ganancias, pero que cuando somos empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados o ejercemos algún cargo público, en esos casos, artículo 82 A, B, C y E, hay erogaciones que no vamos a poder computar en la determinación de la renta cuando estamos sujetos a retención de cuarta categoría, porque la norma reglamentaria, que es la Resolución General 4003, en el apartado D del anexo 2, expresamente dispone que únicamente se podrán computar a nivel retención las erogaciones allí enumeradas, las cuales coinciden, por lo menos al año 2023, coinciden con las deducciones que ustedes pueden leer en el 572 SIRADIG trabajador. Se elimina a partir del año 2023, se elimina la obligación de inscribirse cuando la declaración jurada anual, que era el formulario 1347 que nos mandaba el empleador, genera un saldo a favor del contribuyente. Si les dio un saldo a favor porque tuvieron retenciones en exceso, antes decía que había que inscribirse. Bueno, ahora es una de las modificaciones a partir del 2024 que incorporó la ley 27.743. La determinación de las rentas de cuarta categoría es la sumatoria de los ingresos brutos
más los beneficios sociales que estaban previstos como grabados en el artículo 111, donde recordemos que todo beneficio social podía ser el pago de cursos, el pago de la entrega de herramientas para el grupo familiar, extensión de tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Este concepto de servicios sociales o beneficios sociales fue derogado cuando el artículo 111 se derogó y se incorporaron los beneficios sociales como renta agravada en el artículo 82, al pie del artículo 82. Las rentas netas que determina el agente de retención, que es el formulario 1357, que ustedes habrán recibido porque ya los empleadores han empezado a enviarlos, más las compensaciones en dinero y especie, más viáticos, menos las deducciones especiales del artículo 86, ¿sí? O aquellas deducciones que ustedes puedan justificar, cumple con el principio de causalidad, artículo 83, gasto necesario para mantener, obtener y conservar renta gravada, obtendremos la renta neta de la cuarta categoría. Dentro de los contribuyentes, yo les dije, cuidado con aquellos responsables que la ley en el artículo 105 define que tendrán que exteriorizar sus declaraciones juradas y la incidencia del ajuste por inflación, lo cual no es discrecional, es obligatorio para todo sujeto enumerado en el artículo 105, ¿sí? Establecer en cuánto impactó el mecanismo de ajuste por inflación, procedimiento previsto en los artículos 106 a 108 inclusive. El 105 enumera quiénes son los sujetos obligados. Y aquí simplemente un punteo. Otras sociedades que no son sujetos, fideicomisos transparentes, empresas unipersonales, establecimientos permanentes, auxiliares de comercio no incluidos en el artículo 82 F o G. Cuando hablamos de otras sociedades, la sociedad colectiva, la sociedad atípico de hecho, calcula el ajuste por inflación. Quien lo declara en ganancias es cada uno de los socios que, de acuerdo al artículo 54, debe hacer su propio formulario de declaración jurada y tendrá que asignar la porción de renta separadamente, cuál es el ajuste por inflación impositivo. Una vez que yo obtengo la renta neta, hay deducciones que llamamos deducciones generales por aplicación del principio de legalidad, que la norma las va denominando de esa manera. Entre ellos tenemos los intereses por crédito hipotecario, que hasta la fecha el importe se mantiene sin actualizar, 20.000 pesos anual por inmueble, siempre que el crédito hipotecario se hubiera afectado a la adquisición, mejora, refacción de casa habitación del contribuyente y o sucesión indivisa, salvo los intereses financieros. Para el caso de empresas unipersonales, los intereses financieros no tienen una limitación en monto, sino otro tipo de limitaciones. Los seguros de vida, que cubren riesgos de muerte, así como el seguro mixto con primas de ahorro, en el año 2023 el límite para la deducción es de 80.707,25 y pueden incorporarse en ese monto si tienen seguro de vida colectivo, pero aparte hubieran denunciado en el 572 CIRADIF los seguros de vida cuando tienen financiamiento de tarjetas de crédito o tienen otro tipo de créditos bancarios o contratan seguros a veces contra robos. Los gastos de sepelio que están previstos en el artículo 29, el importe se mantiene estable en 996,23. Los honorarios por asistencia sanitaria médica y paramédica, y acá hablamos de todo lo que sería la asistencia cuando ustedes no tienen el servicio prestado por obra social, lo han tenido que abonar. Una aclaración,
que estos honorarios, según dice el texto del artículo 85, no estén sujetos a reintegro. Sabemos que en la práctica, muchas veces, la diferencia no reintegrada por la obra social computan el 40%. Eso está mal. Lo correcto es solamente tomar el 40% facturado o solicitar reintegro. Y de estos 40%, la deducción no puede superar el 5%. Por lo tanto, estas facturas odontológicas, ambulancia, consulta médica, ustedes pueden irlos incorporando a lo largo del año en el 572 IRADIF, pero recién impactaría en el año 2023 cuando se calcula la declaración jurada anual, no antes. ¿Por qué? Necesito que se cierre el monto de la ganancia neta anual. También se puede deducir, ¿sí?, en materia de impuesto a las ganancias, el 40% de la suma pagada por el alquiler de inmuebles destinado a casa habitación, condición que el locatario no tenga otro inmueble. Y acá viene la gran dificultad porque la palabra inmueble no discrimina a un lote de una casa, ¿sí? Y eso ha generado algunas consultas. Bueno, en materia de alquiler de inmuebles, siempre que el contrato esté registrado en el registro de contratos de locación, el RELI, y además tenga la factura emitida por el locador, bueno, podrá deducirse el 40% de esos pagos, pero con el límite del importe de la ganancia mínima presunta, que para el año 2023 es de 451.683,19. Podrán deducirse donaciones. Las donaciones también tienen impacto sobre el cierre del periodo fiscal cuando tengo la renta neta. Esas donaciones solamente se pueden computar cuando la entidad tenga certificado de exención vigente y a su vez esa entidad cumpla con los objetivos que el artículo 85C establece. La donación puede ser en efectivo o en especie. En el caso de sociedades de personas, como puede ser una sociedad atípica, la donación va a ser deducida o descontada por cada socio de manera proporcional. Respecto de las amortizaciones, todo bien mueble o inmueble, pero afectado a actividad económica que genere renta a partir del 1 de enero del 2018, se puede actualizar el costo por IPC a efectos de poder establecer no solamente la amortización conforme la vida útil, sino la actualización de la amortización. Recordemos, y esto es una salvedad, que cuando conviven, coexisten intereses exentos del 26H o actualizaciones de crédito del 26T, se deben compensar estos dos conceptos con las deducciones de intereses del artículo 85A. Y si tengo obra social, la deducción de la obra social no tengo límite, aunque el pago de medicina prepaga, ¿sí?, al cual muchos hemos accedido y pagamos a veces una diferencia con respecto al plan que tenemos y que no alcanza a cubrir la obra social obligatoria, bueno, la deducción de la diferencia por medicina prepaga se puede computar hasta el 5% de la ganancia neta. A partir del año 2023 tuvimos una nueva incorporación donde a partir del 2023 podrán deducir, y por eso se extendió la prórroga de la presentación del 572 IRADIF, el 10% mensual, tanto locatario como locador, sin tope, sin límite del monto mensual del alquiler con destino inmueble, casa, habitación. Con respecto a los honorarios, ¿sí?, recién lo aclaramos, y pueden deducir los salarios más las contribuciones de personal de casas particulares
los cuales para el año 2023 el límite es el importe equivalente a ganancia mínima no imponible, 451.683,19. También recordemos que se mantiene por el año 2023 el tope del 40% de la ganancia no imponible para servicios y herramientas con fines educativos. Acuérdense que esto se cargaba en el 572 para personal en relación de dependencia, cuando mi hijo o hijastro, ¿sí?, hasta 24 años que no obtenga rentas propias, podrá deducir este tope en carácter de gasto educativo. En el año 2023, los corredores y viajantes de comercio pueden deducir la amortización del rodado, así como las deudas, pero vinculados exclusivamente a la actividad económica. Es decir, cuando el rodado haya sido adquirido a través de financiamiento, se puede deducir la amortización y las deudas vinculadas a su adquisición. Se podrán deducir en 2023 gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas que tenía un tope. Esto estaba en el 2023 en el artículo 82, que tenía un tope máximo equivalente al 40% de la ganancia mínima no imponible, salvo que el convenio colectivo de trabajo dispusiera lo contrario. Para quienes realicen transporte larga distancia, se admite una deducción que no podrá superar el importe de la ganancia mínima no imponible, vuelvo a repetir, 451.683,19, y se pueden deducir los aportes a planes de seguro de retiro privado, siempre que esté administrado por y sujeto a control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y donde el monto para el año 2023 es 80.707,25. Aquí estas deducciones que les mencionaba, las deducciones personales, este es el monto para el 2023. Aquí recuerden que tuvimos un periodo de transición que se dio por el decreto 457 del 2023, con lo cual para personal en relación de dependencia es probable que tenga hoy dividido la determinación, pero los que tienen deducciones por cargas de familia, recordemos que la carga de familia tiene que no tener ingresos superiores al mínimo no imponible de cualquier naturaleza en el año, y por otra parte, no solamente los ingresos, sino que las cargas de familia, mantener, ¿sí?, una residencia de 6 meses, y con respecto a las deducciones especiales, estas han sido definidas expresamente dentro de lo que es el artículo 30, no me quiero extender mucho. Novedad, a partir del 2021 se admitió la deducción por primera vez de el conviviente. El conviviente definido en el artículo 590 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero el conviviente, por más que esté exteriorizado civilmente, no lo convierte en cónyuge. Por lo tanto, los hijos de el conviviente no son hijastros, ¿sí? Con lo cual no podrían ser deducidos. Si lo quiero considerar hijastro, tiene que contraer nupcias. Sin embargo, hay dos consultas publicadas en el ABC, ahí tienen los ID, que esto también es motivo de consulta, porque el artículo 30 dice que podrán deducir uno de los padres que tenga responsabilidad parental la deducción por hijo hijastro no apto para el trabajo. Sin embargo, acá el ID 24 14 87 19 establece que si ambos padres tienen ganancias imponibles y uno de ellos cobra asignación familiar, el otro padre que no percibe la citada asignación podrá deducir al hijo o hijastra hasta el 100%. Y la consulta 2415-0768 establece que no hay limitación en la deducción de familiares a cargo, en este caso siempre nos referimos a los hijos, cuando se percibe asignación familiar a través de un régimen
provincial, ¿sí? La limitación es para ANSES nacional. Fíjense que las respuestas están avaladas por el organismo. Y para jubilados, pensionados, retirados, la deducción de 8 veces los haberes mínimos garantizados se mantiene y se actualizó para el año 2023 a 6.857.211,36. Esta deducción especial incrementada reemplaza al mínimo no imponible y reemplaza al 30C deducción especial, que por eso se denomina deducción específica. La condición es que el jubilado, pensionado o retirado no tenga otros ingresos y si está inscripto en bienes personales, tribute exclusivamente por casa-habitación, por su tenencia de vivienda única. Si este jubilado tiene rentas financieras alcanzadas por impuesto cedular, perdería esta deducción especial incrementada, que este es el monto de deducción que utiliza ANSES para calcular las jubilaciones y para determinar si está sujeta o no a retenciones. Mira estas 8 veces. Con respecto a la determinación del gravamen, aquí recordemos que el decreto 409 estableció la posibilidad de computar pago a cuenta de ganancias hasta el 33% del impuesto a débitos y créditos bancarios. Todos aquellos que tengan cuenta corriente, cuentas especiales en entidades financieras, la entidad al cierre de cada mes, cuando envía los resúmenes, marca cuál es el impuesto. Tendrían que denunciarlo como pago a cuenta en el 572 CIRADIC, al igual que las percepciones por adquisición o viajes al exterior pagados en moneda extranjera. Recordemos que esa percepción vinculada a impuesto a las ganancias habilita, ¿sí?, el cómputo de pago a cuenta. El artículo 3 de la resolución 5548 estableció un ingreso especial a cuenta para impuesto a las ganancias y bienes personales correspondiente al periodo 2023, que acá hoy se nos planteaba una consulta similar, es una opción de aquellos contribuyentes que deseen diferir los vencimientos y pago a septiembre de 2024, deben pagar un anticipo adicional, ese pago a cuenta, que es lo que se le llama sexto anticipo, que el sistema ya lo ha calculado y te pueden consultar en sistema cuenta corriente. En ese caso, si yo quiero pagar en septiembre, debo ejercer la opción. Si no ejercí la opción, el día que pague, pagaré con los respectivos intereses y la multa automática. El vencimiento, originalmente, el vencimiento es del 26 al 28 de agosto. Si bien el artículo 11 de la ley 55, perdón, de la resolución general 5531 trajo una novedad, me parece positiva para muchos, que es, a partir del periodo fiscal 2023, no se encuentra el contribuyente que únicamente obtiene rentas del trabajo personal a presentar declaración jurada informativa de ganancias. Si cumple con los parámetros de ingresos brutos anuales exentos, grabados o no alcanzados, solamente está la obligación de presentar la declaración jurada de bienes personales, aunque sea a título informativo, salvo que se encuentre inscripto en ganancias y donde sí tendrá que cumplir con la determinativa. El vencimiento del impuesto cedular, recuerden, también está previsto para el 26 al 28 de agosto. Si se ejerce la opción, tanto la determinativa como el cedular se podrán diferir al 18, 19 y 20 de septiembre y al día inmediato siguiente el pago, dependiendo del dígito verificador de la CUIT. Como siempre, la resolución 5321 vigente admite ejercer la opción
de poder abonar el saldo de la declaración jurada de impuesto a las ganancias en pago a través de un plan de pagos. En este caso, el requerimiento es el mismo, deudas vencidas del impuesto a las ganancias, incluido impuesto cedular y bienes personales, salvo la participación en acciones y participaciones societarias junto con sus accesorios. La adhesión se puede hacer desde el primer día del mes de vencimiento de la obligación hasta el último día del quinto mes inmediato siguiente. La opción se realiza a través de mis facilidades. También podrán incluir los saldos que surjan de rectificativas por estos impuestos anuales mencionados, ganancias, ganancia cedular, bienes personales, siempre que no hayan presentado un plan de facilidades para cancelar el saldo de la declaración jurada original. Las cuotas no pueden ser inferiores a 2.000 pesos. Recuerden que este régimen se define la cuota y el pago a cuenta, la cantidad de cuotas y pago a cuenta en función de la calificación CIPER que pueden ustedes leer dentro de lo que es sistema registral con cuita y clave fiscal. Acá se encuentran, cuando están en CIPER A, buen cumplidor, el pago a cuenta es el 25% y 3 cuotas. La en CIPER B, 35% y 2 cuotas. C y D, C, una persona que recién se inscribe, 50% pago a cuenta y una cuota de esa declaración jurada. Y hasta aquí la exposición de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, como Excelente, siempre, muchas gracias. agradecemos, te agradecemos desde toda la Mesa Directiva Nacional. Bueno, valoramos tu claridad y tu predisposición siempre a dar estos temas. Estamos un poco excedidos de tiempo, hay muchos participantes y hay muchísimas preguntas. Nosotros lo que vamos a hacer es, al igual que en la jornada de bienes personales, les vamos a remitir, ya tomamos notas de todas las preguntas y las vamos a remitir todas vía mail con sus respectivas respuestas. Así que bueno, te agradecemos, Cristina, por tu exposición y les agradecemos a todos de todas las seccionales del país por su participación. Muchas gracias.